computadora. Bueno, vamos a buscar entonces el ejercicio, que es el ejercicio 4, que me dice lo siguiente. Una persona tiene 5 litros de sangre y 5 millones de plaquetas por cada milímetro cúbico de sangre. Vamos a ir anotando. Entonces, tenemos 5 litros de sangre y 5 millones de plaquetas. Después vemos cómo lo expresamos matemáticamente, ¿no? Por cada milímetro cúbico de sangre. ¿Qué más dice el ejercicio? Calcular en notación científica el número aproximado de plaquetas en todo el cuerpo. O sea, nos pide el total de plaquetas. Fíjense una cosa, hay distintas unidades para medir volumen. Una unidad son los litros. Otra unidad es el metro cúbico, ¿sí? Ambas representan volumen. Una es más, tal vez esta es un poquito más clara porque nos habla, un metro cúbico es la capacidad que tendría un cubo de 1 metro de lado para recibir volumen. Entonces tal vez es más visual que la del litro. Aunque el litro uno ya también lo entiende porque estamos acostumbrados a esa unidad nosotros. O sea, es una unidad bastante habitual cuando compramos una bebida, por ejemplo. Pero el metro cúbico puede, bueno, el milímetro cúbico en este caso, ¿no? Pero el milímetro es una subunidad del metro cúbico. Entonces, el metro cúbico, si yo quiero ubicar más o menos qué es un milímetro cúbico, primero pensemos en el metro cúbico. Bueno, el metro cúbico sería la capacidad para un cubo, ¿sí? La capacidad de un cubo, el volumen de un cubo, de 1 metro, de arista a 1 metro. Una cajita cuyas aristas miden 1 metro, ¿sí? Eso es el metro cúbico. El milímetro cúbico por ahí es un poquito más difícil de asociar. Siempre nosotros, en litros, por ejemplo, tenemos la unidad litro y después los múltiplos. Submúltiplos son lo mismo con lo del metro. Esta sería la unidad principal. Y después tendríamos decilitros, centilitros, mililitros. Y después para el otro lado, ¿qué tendríamos? Y decalitros. Acuérdense que acá para diferenciarla del decilitro se le pone la A. Hectolitros. Se me salió raro. ¿En qué borro? Kilolitros. La única que puede confundir es decilitros y decalitros, pero con la A ya lo diferenciamos. Eso es unidad de volumen, ¿sí? Y voy pasando de uno al otro multiplicando por 10 cada vez, ¿sí? O sea, para ir, o dividiendo, dependiendo, ¿no? Para ir, 1 litro va a ser 0,1, o sea, decalitros. Entonces, para allá, dividiría por 10 y para ir de acá para allá, multiplicaría por 10. Eso sí estamos hablando de litros. Si estamos hablando de centímetros, de metro cúbico, que sería la unidad, yo tendría para un lado decímetro cúbico, para otro lado, para el mismo lado, centímetro cúbico, para este otro lado, milímetro cúbico, y para el otro lado, bueno, lo mismo, ¿no? Decámetro cúbico, hectómetro cúbico, bla, bla, bla. Ya sabemos cómo se comporta. Pero, como estoy trabajando al cubo, no tengo que multiplicar o dividir por 10. Tengo que, por ejemplo, multiplicar por 10 al cubo. O sea que básicamente lo que estoy haciendo es multiplicar por 1000 cuando voy de una unidad a la otra o dividir por 1000 si voy para el otro lado. Perfecto, Felipe, sí. ¿Se entiende eso?
porque son unidades que están elevadas al cubo, y 10 al cubo me da 1000. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora tenemos un dato que yo uso, porque a veces es cómo era la conversión. Un dato que yo suelo usar, que me gusta, es algo muy conocido por todos, bueno, la capacidad de una bebida. 1 litro en centímetros cúbicos, ¿cuántos son? A ver, las bebidas a veces me dicen, en vez de 1 litro o en vez de 0,97 litros, una botella de cerveza, nunca la vi yo. Pero bueno, me han contado. ¿Qué es lo que dice? 970 centímetros cúbicos. No sé si vieron alguna vez una botella. A veces, en vez de litro, me dice 970 o 500 centímetros cúbicos cuando es de medio litro. ¿Lo vieron? ¿Eso alguna vez escrito? Sí, sí, en la botella sería. Oye, Claro. profe, voy al Entonces, presente, sí, recién puedo hola. unirme. No hay problema, anótate en el chat así me queda el presente. Entonces, 1 litro, y pueden hacer otra asociación, pero esta es la que más a mí me recuerda, la más conocida, que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, con eso ya podríamos tener una idea de cómo arrancar el problema. Yo las unidades que tengo no son en centímetros cúbicos, están en plaquetas por cada milímetro cúbico. Pero 1 milímetro cúbico, que es la unidad que tengo acá, por eso me interesa, 1 milímetro cúbico, estoy pasando ¿de dónde a dónde? De acá para allá, ¿no? Claro. Claro, Yo se quiero divide, pasar ¿no? de 1000, exacto. Esto es dividir por 1000. Entonces, 1 milímetro cúbico va a ser 1 dividido 1000 centímetros cúbicos. O sea, yo voy Claro. de milímetro cúbico a centímetro cúbico. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Sí. Muy bien. Bueno, podemos pasar todo a litros o todo a centímetros cúbicos, a milímetros cúbicos. En este caso, yo tal vez prefiero trabajar con litros porque me es más cómodo, pero como ustedes quieran. Entonces, yo tengo 5000, perdón, 5 millones de plaquetas sobre milímetro cúbico, ¿sí? Esa es la unidad que yo estoy manejando, que es lo que tiene el cuerpo humano. Y yo quiero pasar a algo, una cantidad de plaquetas sobre centímetro cúbico, que yo lo puedo asociar inmediatamente con litros si quieren. O lo que ustedes prefieran, ¿sí? O, como ustedes lo quieran hacer. Yo lo paso a centímetros cúbicos o lo paso a otra unidad, puedo pasarlo también, pero para tener una unidad más asociativa, más conocida. Igual ustedes lo pueden hacer como quieran, de vuelta. El pasaje de unidades lo podemos hacer de litros a centímetros cúbicos, por ejemplo, y también sería rápido. Ustedes me dicen qué prefieren hacer. ¿Lo pasamos de litro a centímetro cúbico y después a milímetro cúbico? ¿O cambiamos la unidad esta de acá, de la densidad de plaquetas? Otra posibilidad que les digo es esta. Esto lo puedo convertir también en milímetros cúbicos, ¿sí? O sea, vuelvo al verde ahora. Yo tengo, ¿cuántos litros de sangre? 5 litros de sangre. Esos son 5000 centímetros cúbicos de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, si quisiera pasar de centímetros cúbicos a milímetros cúbicos, Hay que
Ahí tendría que multiplicar. Entonces, o divido para transformar esta medida que tengo acá, que es la densidad de plaquetas por milímetro cúbico, o transformo los litros de la sangre en milímetros cúbicos de sangre. Puede ser que sea más fácil. Entonces, ¿son 5.000 centímetros cúbicos o cuántos milímetros cúbicos? ¿No Sí, serían 50.000? No, serían 5 millones. sería 5.000 por 1.000. Acordate que cuando paso de una unidad cúbica a otra, tengo que multiplicar por 1.000, no por 10. Porque están en unidades cúbicas. Sería 5 millones, no, no. Sí, Exacto. O sea, serían 5 millones de milímetros cúbicos de sangre. Eso es lo que tiene el cuerpo humano. O 5.000 centímetros cúbicos o 5 millones de milímetros cúbicos. ¿Está bien? sí. Entonces, las plaquetas totales, a ver, vamos a decir una forma. Las plaquetas totales, ¿qué van a hacer? Van a ser la densidad de plaquetas por milímetro cúbico, que son Sería 5 millones de plaquetas 5 sobre millones. milímetros por los 5 millones de sangre. Exacto, De tengo milímetros. 5 millones de plaquetas por cada milímetro cúbico por la cantidad de milímetros cúbicos que tengo de sangre, que son otros 5 millones. Esto es milímetros cúbicos de sangre del cuerpo humano. Fíjense una cosa, los milímetros cúbicos se me simplifican con estos milímetros cúbicos y entonces el resultado final me va a quedar ¿en qué? En plaquetas. ¿Está bien? Entonces, Sería 25 por 10 a la 12 elevado a 12. ok, ¿por qué? Porque esto es 5 por 10 a la 6, porque dijeron que lo trabajemos en notación científica, ¿sí? Eh, Plaquetas sobre milímetro cúbico. Ahora lo vuelvo a simplificar, para que nadie se pierda, ¿eh? Y esto de vuelta es 5 por 10 a la 6, y esto es milímetros cúbicos de sangre. Entonces dijimos, esto se simplifica con esto, y me queda 5 por 5, 25 por 10, y los exponentes, como la misma base es 10, los exponentes se suman. Pero esto no está en notación científica como debería. ¿Por qué? Porque dijimos que la mantisa, habíamos hablado en la clase pasada, de que la mantisa tenía que estar entre 1 y 10. En general la trabajamos entre 1 y 10. Entonces, para eso no debería tener 25, debería tener 2,5, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hice? Yo a esto lo dividí por 10 para llegar a tener 2,5. Lo dividí por 10. Entonces, al 10 a la 12 voy a tener que multiplicar por 10. ¿Por qué? Para que se cancelen mutuamente. Si yo agrego esto, que está acá, tengo que multiplicar por 10 automáticamente. Qué feo que quedó. Tengo que multiplicar por 10 automáticamente para que no me quede distinta, una expresión distinta. Entonces, si divido por 10 para que me quede del 25 un 2,5, que es la mantisa como yo la quiero, tengo que simultáneamente multiplicar por 10. Y eso hace que me quede 2,5 por 10 a la ¿cuánto? ¿A la 12? A la 13. A la 13. ¿Sí? Entonces, ahora sí estoy en unidades correctas de notación científica, donde la mantisa, que es este numerito que me queda acá afuera, me queda entre 1 y 10. El otro camino hubiera sido, pero otra vez puede hacérseles un poquito más difícil, pasar todo a litros. Me está faltando algo más acá, las unidades. Las unidades son plaquetas. 2,5 por 10 a la 13 plaquetas. Porque los milímetros cúbicos se me simplificaron. Entonces siempre tenemos algo de qué agarrarnos. Yo, por ejemplo, acá me acuerdo
que 1 litro de sangre son 1000 centímetros cúbicos, por eso arranqué por centímetros cúbicos, porque me acordaba de eso. Si no, teníamos que tener la tablita y verlo en la tabla, pero me parece más fácil siempre si podemos acordarnos de algo. Mi herramienta con los volúmenes es esa, si tengo que pasar de litros a metros cúbicos o a milímetros cúbicos en este caso. 5 millones por 5 millones, exactamente. ¿Hace alguna otra preguntita? Como sea más rápido. Y como sea más rápido, me parece que este camino. Bueno, ¿le salió bien a los que lo hicieron? Sí, sí. Perfecto. A ver, vamos con el siguiente. Ocultar escritorio. Dice. Este lo habíamos hecho, ¿no? Que habíamos tenido la diferencia con el 200 y el metro sobre segundo. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer el 6. En el 6 tenemos 3 tuberías que llevan distintos caudales a un nodo. Y me pide indicar en litros la cantidad de agua total. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que pasar esto a litros, esto a litros y esto a litros. Justo estuvimos trabajando con litros. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos 15 decilitros, entran por la cañería que viene de A. 15 decilitros. Está corriendo con el celular. Pobre. Se le va a caer el celular. Ya me pasó a mí el otro día y me tuve que comprar otro porque se terminó de romper. 15 decilitros, entran por acá. Después tenemos 2500 mililitros. 2500 mililitros desde el nodo C. Vamos a entrar a N. Y tenemos también el escritorio 0,4 HL, hectolitros. Bueno, todo esto entra al nodo N y en el nodo N quiero ver cuánto entra, pero en litros. Entonces, recordemos la barrita que habíamos hecho hoy. Acá tenemos litro, que es la unidad principal. Por acá tengo decilitros. Decalitros, perdón. Decalitros, hectolitros, y no hay nada más grande que eso. Ahí. Acá voy a tener para el otro lado decilitros, centilitros y mililitros. No necesito más unidades, porque ya acá encontré los decilitros, los mililitros y los hectolitros para el otro lado. Lo voy a poner abajo. Nos tenemos que acordar siempre si tenemos que dividir o multiplicar, nada más. Entonces, para pasar de uno al otro, por ejemplo, 1 litro son 10 decilitros, ¿sí? O 1 litro son 100 centilitros. Entonces, de vuelta, si quiero ir de acá para allá, vamos a ponerlo acá abajo. Voy a multiplicar por 10. Y 1 centilitro o 1 decilitro son 0,1 litros. O sea que para ir de acá para allá voy a dividir por 10. ¿Está bien? Sí, bro. Buenísimo. Sí, profe. Buenísimo. Mm. Bueno, Mucho. vamos ahora con litros, ¿eh? No nos olvidamos de los cúbicos y eso. Vamos con los litros. Entonces, para pasar de decilitro a litro, de decilitro a litro, voy a tener que ir para acá. Dividir por 10. Exacto. Entonces, 15 decilitros es 15 sobre 10 litros.
O sea que me queda 1,5 litros. ¿Está bien? Sí. Entonces ya acá, este ya lo convertí. Este de acá es 1,5 litros. Para pasar de mililitros a litros, voy a tener que dividir por 10 también, pero ¿cuántas veces? Una para pasar a centilitros, otra para pasar a decilitros y otra para pasar a litros. O sea, voy a dividir por ¿cuánto? 10 a la 3. Por 10 a la 3. Exacto. O sea, 2.500 mililitros va a ser igual a 15, perdón, a 2.500, porque yo di 15 de antes, a 2.500 dividido 10, pero 3 veces, 10 a la 3 para pasarlo a litros. O sea, 2.500 dividido 1.000, y eso me va a dar en litros, o sea, 2,5 litros. ¿Por qué? Porque tuve que dar 3 saltitos. Este de acá me dio 2,5 litros. Y el último está en hectolitros y lo quiero pasar a litros. ¿Sí? Acá venía yendo de allá para acá siempre, pero ahora voy a ir de hectolitros a litros. O sea, voy a tener que Multiplicar. multiplicar, ¿sí? Multiplicar, porque yo estoy yendo en el sentido contrario. Entonces voy a multiplicar por 1.000. Bueno, voy a Sí. multiplicar por 10, pero ¿cuántas veces voy a tener que multiplicar por 10? Dos. Una, Dos. dos. Entonces, 0,4 hectolitros va a ser igual A 40. exacto, a 0,4 por 10 al cuadrado, o sea, por 100, en litros. O sea, 0,4 por 100 me da 40. 40 litros. O sea que esto es, bueno, y el total es simplemente, 44. es la suma de los tres. O sea, el total en el nodo A van a ser los 40 litros que tengo acá, más 2,5 litros del otro nodo, que entran de la otra cañería, más 1,5 litros, en total me da, como dijeron ustedes, 44 litros. Entonces, siempre cuando hagamos esto, yo que hace 20.000 años que hago estas cuentas, aún así cuando hago esto, me hago esta tablita, siempre al principio. A ver si la puedo mover. Ahí. Esta tablita me la hago siempre, para ver dónde estoy parada y cuántos saltitos tengo que dar para un lado o para el otro. Entonces, hay cosas que uno siempre hace porque si no la podemos pifiar, sobre todo cuando tenemos cambio de unidades y como el ejercicio anterior, que además de cambio de unidades, o sea, de sus múltiplos de las unidades, teníamos unidades distintas del mismo objeto, o sea, de la misma variable física. Estábamos midiendo volúmenes de dos formas distintas, con metros cúbicos o milímetros cúbicos y con litros. Por 10 al cubo, muy bien, ¿no? Por 10 al cubo, en este caso fue por 10 al cuadrado, porque fueron dos saltitos, uno y otro. Bueno, vamos a ver qué más sigue. Eh, bueno, de estos de esta parte, de la parte de notación científica y múltiplos y submúltiplos de de las unidades, ¿quedó alguna duda? ¿O más o menos se ¿Cómo? entendió? De esta primera parte, que es la parte hasta acá, hasta El 7. ¿se entendió? Entonces, Sí, sí. bueno, les queda esta tablita para completar ustedes el ejercicio 7, que es lo mismo que hicimos siempre. O sea, armamos la reglita y pasamos. Después, si hay algún problema, me pregunto. Ok. Em,
Vamos a empezar a hablar de otro tema, que es el tema de mediciones. Nosotros estuvimos jugando un poco con mediciones la clase pasada, pero practicando un poco con el calibre y el micrómetro cuando estuvimos en la clase, en el taller. Pero ahora vamos a tener que empezar a hablar de algunas cuentas que aparecen en mediciones, que no son cuentas complicadas, porque antes se hablaba de propagación de errores o de incertidumbres. Ahora no vamos a estar con propagación de incertidumbres, vamos a trabajar con incertidumbres directas, con mediciones directas. Entonces acá en la clase 2 de física, ya cambiamos de clase, van a encontrar todos estos temas. Vamos a hablar del proceso de medición, vamos a hablar de incertidumbres, qué serán las incertidumbres, vamos a hablar de mediciones directas e indirectas, pero este año no vamos a trabajar con calibre y micrómetro a la hora de hacer cálculos, sino simplemente con reglas. Reglas con distintas graduaciones, que básicamente termina siendo lo mismo que trabajar con un micrómetro. Si yo les hablo de una regla que está dividida en centésimas de milímetros, es lo mismo que si hubiéramos hecho la medición con un micrómetro. Pero bueno, para no confundirnos y no mezclar lo operativo, que es el manejo del micrómetro y del calibre, con lo que nos interesa más que nada en esta unidad, que es que sepamos medir, sepamos expresar una medida correctamente, vamos a trabajar siempre como si estuviéramos con una regla. Entonces, lo primero que van a encontrar cuando hablamos este capítulo en el proceso de medición es la definición de medición, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de medición nos dicen de comparar una cantidad con su respectiva, con un patrón, con algún patrón y ver cuántas veces está contenida ese patrón, esa unidad patrón en mi medida. Por ejemplo, si yo mido con una regla, la regla está dividida en centímetros o en milímetros, supongamos en milímetros. Cuando yo agarro esa regla y mido, digo, no sé, el celular mide 150 milímetros de largo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuántas veces entra el milímetro? ¿Sí? ¿Cuántas veces podría poner un milímetro a continuación del otro en el largo del celular? Esa medición que yo hice, además se llama medición directa. Esperen un cachito, recuerdo dónde está. Esa medición además se llama medición directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo directamente tomé un instrumento de medición, lo acerqué al objeto que quería medir, comparé una magnitud para ver cuántas veces entraba y obtuve un resultado. Medición indirecta, ¿qué sería? Medición indirecta sería si yo quisiera medir el área del celular, o sea, la superficie del celular. ¿Por qué? Porque yo tendría que medir por un lado la longitud y por otro lado tendría que medir el ancho. Y con eso hacer un producto. Y eso me va a dar el área del celular, la superficie del celular. ¿Se entiende la diferencia? O sea, directo es cuando el instrumento de medición directamente me da un resultado. E indirecta, cuando a partir de resultados que obtuve en forma directa, hago una cuenta y obtengo esa nueva magnitud. Por ejemplo, la superficie del celular. Perfecto. Bueno, acá se discute un poquitito eso. Después hablamos ya no se usa tanto la palabra apreciación, sino más bien la palabra resolución. La resolución del instrumento es lo mínimo que podemos medir. Por ejemplo, en una regla, la regla que tenemos en la cartuchera, ¿cuál es la resolución de una regla? ¿Cuál es lo más chiquitito? Entre dos mediciones. El milímetro, no es el centímetro. Si bien el centímetro está resaltado, la más chiquitita, la división más chiquita que yo puedo discernir es en milímetros. Esa es la resolución del instrumento. Y de los que vimos la clase pasada, los calibres, por ejemplo, el calibre que habíamos visto, me dividía a su vez al milímetro en 20 pedacitos. Y habíamos dicho que esa era la medición más chiquitita que podíamos hacer con el calibre. Era una vigésima de milímetro. Y con el micrómetro lo dividía en 100 pedacitos. O sea que era una centésima de milímetro. Cada instrumento va a tener una resolución
distinta y va a depender de cómo esté armado el instrumento. ¿Sí? Yo a una regla, sí, también la podría dividir cada milímetro en 100. Pero el ojo me va a permitir distinguir eso. No, o sea, una regla de las que conocemos. Y yo dividiera, le hago 100 divisiones a cada milímetro. Sería imposible para mi ojo discernir esas divisiones. Por eso cambiamos y vamos a un instrumento más preciso, como es el micrómetro. Van a ver que acá puede haber intercalados algunos ejemplitos, pueden estar en video, pueden estar como están acá, ¿sí? Acá es lo que estábamos hablando recién. El ojo humano no puede distinguir perfectamente, voy a ver si agrando esta imagen, igual ustedes esto lo tienen, ¿sí? El ojo humano no puede distinguir entre dos rayitas, no puede decir que estoy entre 36 y 37 milímetros en una probeta o en una regla. En este caso pusieron mililitros porque supuestamente esto es una probeta con un líquido adentro. Entonces, el ojo ve que estoy entre 36 y 37, pero no sabe exactamente dónde. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y podemos expresar esa magnitud que estoy midiendo como un intervalo. Un intervalo, o sea, mi magnitud está entre 36 milímetros y 37 milímetros. ¿Sí? ¿Cómo la escribo? Y un intervalo que va de 36 a 37. O podemos tomar un valor representativo. ¿Y cuál suele ser? Bueno, en el intervalo agarro los dos valores de los extremos y lo divido por 2. Entonces, mi valor representativo de esa medición, que no es el valor real, porque es imposible saber el valor real. Mi valor representativo de esa medición es 36 más 37 dividido 2. O sea, me da 36,5 mililitros en este caso, porque estamos trabajando con un líquido. Ese valor se llama así, valor representativo de la medición. No es el valor real, es un valor que representa la medición. Chicos, mientras les pregunto, ¿todos pusieron presente en el chat? Sí. Buenísimo. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y ahora pero entonces, si mi medición está entre 36 y 37, pero yo le doy como valor representativo 36,5, ¿qué significa? Y significa que yo tengo una incertidumbre que está dada por la resolución de ese instrumento. ¿Y de cuánto es? Y es de la mitad de la apreciación del instrumento. O sea, este instrumento medía en mililitros, ¿sí? Este instrumento medía en mililitros. Entonces, mi incertidumbre absoluta, se llama incertidumbre experimental, va a ser de medio mililitro. O sea, cuando es un instrumento, cuidado acá, préstenme atención, cuando el instrumento es analógico. O sea, cuando es un instrumento que se observa una escala con el ojo humano. Si tengo un termómetro digital, Jaciel, ahí que levantaste la mano, si querés hablar o escribir la pregunta, no hay problema. A ver, acá hay una preguntita. Ah, listo, no hay problema. Jaciel, no hay ningún problema. Cualquier cosa si quieren preguntar. ¡Ay, que me gustó la pregunta de Lionel! Ese sería el error, ¿no? En realidad no hay ningún error en las mediciones. No es el nombre más correcto usar error. Y yo también me puede llegar a chispotear el error, la palabra error. Nosotros vamos a usar la palabra incertidumbre a partir de ahora. Incerteza también pueden leerlo. Es como, no es un error, es que yo no tengo la capacidad de encontrar esa medida exacta. Entonces le doy la posibilidad de que oscile esos 0,5 mililitros para un lado o para el otro. De los 36,5 mililitros, que es la medida que yo estimo, que es la mitad del intervalo de medición, o sea, mi instrumento me decía, y tu medida está entre 36 y 37. Bueno, digamos que la medida es 36,5, la mitad. Y digamos que esos 0,5 mililitros que me sobran para un lado y para el otro,
lo llamo incertidumbre experimental, no error, incertidumbre experimental. Entonces, otra forma de expresar la medición, y esta es la más común que van a ver, es decir, ok, como no sé si es 36 o 37, digo que es la mitad entre ellos dos, 36,5, y este 0,5 lo permito, es como una incerteza que yo tengo, una incertidumbre. Y le pongo más menos 0,5. O sea, mi medida podría ser la medición real, la medida real podría ser 36,7. Y no hay Claro, ningún... sería un aproximado, ¿no? Más o Exacto, menos. exacto. Eso Y la nosotros cuando medida, y si alguien me medíamos, dice, profe, sí, cuando medíamos con calibre o con micrómetro, nos lo enseñaban como error o que tenías como la posibilidad de tolerancia. Ahí está, mira, la tolerancia en la medida. La las tolerancia a la... tolerancias geométricas, sí. Y se habla de tolerancia geométrica cuando uno toma una medida para producir para fabricar algo. Por ejemplo, si yo quiero fabricar no sé, una mesa. Y yo te digo, la tolerancia geométrica es de 1 centímetro y está bien. O, bueno, no, medio centímetro, un poquito menos. Pero 1 centímetro. Y no pasa nada si la mesa tiene 1 centímetro más o 1 centímetro menos. Entonces yo le doy al fabricante la posibilidad de elegir los instrumentos que va a usar para fabricar la mesa en función de esa tolerancia. ¿Sí? O sea, si yo fabrico una pieza mecánica, y bueno, la diferencia entre si puedo hacer un desbaste o tengo que hacer un rectificado de la pieza, depende de esa tolerancia. Si vos la tolerancia me la das en milímetro, me la das en décima de milímetro, me la das en centésima de milímetro, o me la das en micrones, que son 10 a la menos 6 metros, o sea, el costo de la producción de esa pieza va a ser mucho mayor cuanto la tolerancia sea más chica, porque voy a necesitar usar instrumentos mucho más precisos para hacer el corte de la pieza. Perdón, me sale la ingeniería mecánica de adentro, por eso lo hablo en ese sentido. Pero vamos a tener que usar instrumentos mucho más caros para poder hacer el mecanizado de la pieza cuanto la tolerancia sea menor. Entonces, ahí se usa mucho más el concepto de tolerancia. Pero sí, el concepto de tolerancia, después cuando vos me entregues la pieza, la voy a medir con un instrumento de medición. Y el instrumento de medición va a tener que ser capaz de discernir, de tener esa resolución para medir esa tolerancia que yo te pedí. La tolerancia en la medida como error relativo. Ahora vamos a hablar del error relativo también. Y es que recién empezamos, Jaciel, no te preocupes. Mira, lo que estamos hablando es nada más definiendo cosas. Definimos. Cuando medimos algo, dijimos, bueno, cuando medimos algo no vamos a tomar la medida real, vamos a tomar un aproximado. Porque es como dijeron los chicos, porque ese aproximado depende del instrumento de medición y de mi ojo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo una probeta, recién empezamos. Antes hicimos ejercicios de notación científica, así que no te perdiste nada de esto. Si yo mido en una probeta graduada, un líquido, y la probeta me dice que está entre 36 y 37, mi intervalo de medición es de 36 a 37. Yo no puedo saber exactamente cuánto. Mi ojo no lo permite y la probeta tampoco porque no tiene esa escala. Entonces, hablamos de valor representativo como el valor medio que está ahí. O sea, 36 más 37 dividido 2, 36,5. Porque no sé si es 36, 37. Y le sumo el 0,5 que me queda para cada lado, lo sumo llamándolo incertidumbre experimental o incertidumbre absoluta también. ¿Sí? Es la resolución del instrumento dividido 2, básicamente. Si mi resolución es de 1 mililitro, en este caso, va a ser 0,5 mililitros. Porque es un instrumento analógico, porque tiene rayitas, ¿sí? Tiene una escala graduada que yo estoy viendo con el ojo, no es que un termómetro digital que me da un número. Es ahí la incertidumbre es la que me diga, la resolución va a ser la que me diga el instrumento. Acá la divido por 2. Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿cómo puedo expresar a la medición que hice? Como 36,5, ¿sí? Que es la medida media, ¿sí? El valor medio, el valor representativo, más menos 0,5. Y alguien me dice, no, eso mide 36,8. Y otro me dice, no, mide 36,4. Y los dos tienen razón. ¿Sí? O sea, en realidad no puedo saber exactamente cuánto mide,
pero los dos están dentro del intervalo de la medición. O sea que ninguno de los dos está equivocado. Podría medir cualquiera de las dos cosas y hasta que no tenga un instrumento que tenga mayor resolución, no le puedo discutir a ninguno. Sí, uno con el ojo dice, está más cerca de acá o más cerca de allá, pero no lo podemos discutir. O sea, ambos me están dando una expresión que está dentro del intervalo de medición. Lo más lógico es usar la del medio, que es 36,5. ¿Sí? A menos que veamos que está prácticamente en 37. Entonces ahí podemos decir es 37 más menos 0,5. Pero bueno, avanzo un poquitito más. Lo que no entendí, profe, sobre la tolerancia sería. No, es que no vamos a hablar de tolerancia nosotros. La tolerancia es un concepto que se usa cuando estamos haciendo planos, cuando queremos mecanizar una pieza. Y la diferencia que yo permito entre la medida que yo quiero, entre la medida deseada y la medida final del objeto una vez que está fabricado. Entonces, la tolerancia tiene que ver con procesos de mecanizado, con la medida que yo quiero obtener. Nosotros acá estamos midiendo objetos. No estamos armando un plano, no estamos pidiéndole a alguien que me lo fabrique, donde sí tiene sentido hablar de tolerancia geométrica. Estamos midiendo. Entonces, en esta instancia, vamos a hablar de incertidumbres. ¿Sí? No de tolerancias, de incertidumbres. O sea, nosotros estamos midiendo cosas, no estamos dando tolerancia. Cuando damos tolerancia es cuando nosotros armamos un plano y cuando estamos planeando cómo queremos que sea una pieza. Ahí decimos, está bien, quiero que mi pieza mida 10 centímetros más menos 1. Y ahí sí estamos hablando de tolerancia. Yo no fabriqué, yo no medí. Yo quiero que mi pieza mida entre 11 y 12 centímetros. Entonces le estoy dando al fabricante una tolerancia de 2 centímetros o 1 centímetro para cada lado, ¿se entiende? En ese caso hablaríamos de tolerancia. Pero yo acá ya tengo el objeto fabricado, ya está y lo estoy midiendo. Entonces no hablo de tolerancia geométrica, sino que hablo de valor representativo. Perdón, de incertidumbre. ¿Se entiende? Yo ya no estoy fabricando nada, agarré un objeto y lo medí. Pero como ustedes sacaron el tema tolerancia, a ver, tiene relación, pero no es lo que estamos haciendo acá. Acá estamos hablando vamos a llamarlo, porque así se lo llama en general, incertidumbre. Sí, conozco, me suena Pablo Costello, pero... ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces ya esto lo definimos. El valor representativo es la medida anterior más la siguiente dividido 2. O sea, si yo estoy entre dos barritas, entre dos rayitas de la escala, 36 más 37 sobre 2 me daba 36,5. Bueno, ese es el valor representativo. La incertidumbre absoluta o experimental, de cualquiera de las dos formas se la llama, va a ser el valor, en realidad no se enrojen con esto, o sea, está bien, si me dicen la medición me dio un intervalo que iba de 20 a 50, el valor medio, no sé, o de 0 a 100, el valor medio va a ser 50, y la incertidumbre va a ser enorme, va a ser 50 también. En general lo que tomamos es el valor de la medición del instrumento, ¿sí? Pero acá era el 37 menos 36 sobre 2 me daba lo mismo que hacer 1 milímetro dividido 2. ¿Por qué? Porque la incertidumbre justamente es la resolución del instrumento dividido 2. ¿Sí? Es la resolución. O sea, por 37 menos 36 me da 1, que es 1 mililitro, que era la resolución de esa probeta. O sea, es la resolución del instrumento dividido 2 solo para mediciones analógicas, ¿sí? Con escala. Bueno. Y esta era la otra forma de expresarla, ¿se acuerdan? 36,5 más menos 0,5. O sea, no pusimos nada nuevo ahí. Y ahora sí, me la nombraron hace un rato, la incertidumbre relativa. Y esto es muy importante.
No se preocupen por las letras. Quiero que charlemos un poquito de qué es la incertidumbre relativa. Si yo les digo, en una mesa que mide 100 centímetros, tengo una incertidumbre en la medida de 1 centímetro. Es importante 1 centímetro en 100 centímetros, estamos de acuerdo. Tengo una incertidumbre absoluta de 1 centímetro. O más aún, en un campo de fútbol, no hablemos del campo de fútbol profesional, un campo de fútbol, tengo una incertidumbre de 1 centímetro. Y después les digo, en el largo del celular, tengo una incertidumbre de 1 centímetro. ¿Les parece que esa incertidumbre es igual de importante en las tres cosas? En el largo del celular o en un tornillo, tengo una incertidumbre de 1 centímetro. En la mesa, cuando medí, tengo una incertidumbre de 1 centímetro. Y en el campo de fútbol tengo una incertidumbre de 1 centímetro. O sea, medí las tres cosas con la misma cinta métrica. ¿Es igual de relevante ese 1 centímetro para las tres cosas que medí? Celular, mesa y campo de fútbol. ¿Es igual de importante ese centímetro en las tres? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? No, No. no. O sea, Porque distintas mediciones debe ser. Porque si yo estoy jugando al fútbol, 1 centímetro de largo en una cancha de fútbol no me cambia nada. Si yo estoy en una mesa, 1 centímetro podría hacer que la mesa no se acomode de la forma que yo quiero en el lugar donde estoy. Pero tampoco tanto, porque es 1 centímetro, después de todo, una mesa de 1 metro, 2 metros. Ahora, si yo tengo un celular 1 centímetro más grande, puede hacer que la funda no le va a entrar, definitivamente. O sea, puede cambiar la comodidad del objeto. Y si estoy en no sé, hablando de un tornillo que tengo que poner en 1 centímetro más largo, me puede quedar por fuera de la pared. Entonces, ese centímetro, esa incertidumbre de mi cinta métrica, de mi instrumento de medición, como incertidumbre absoluta, para los tres objetos va a valer lo mismo, va a valer 1 centímetro. Pero como impacto en la medición es muy diferente. Entonces se define algo que se llama incertidumbre relativa. Claro, pero necesito un valor menor de incertidumbre, necesitaría haberlo medido con otro objeto, pero bueno, yo tenía esa cinta métrica para medir. La cinta métrica estaba graduada en centímetros y yo tenía que medir esas tres cosas y la medí con el mismo objeto. Entonces, si yo te digo la incertidumbre de 1 centímetro, tal vez no te diga nada. Pero si vos sabés cuánto medía la mesa, cuánto medía el objeto y cuánto medía, no sé, el celular y cuánto medía el campo de fútbol, vas a decir, ah, no, pero es una barbaridad esa incertidumbre. O esa incertidumbre para el campo de fútbol, ah, no es nada, es re poquito. Ese nada, ese re poquito, ese un montón, necesita dos cosas para que yo lo pueda definir. Necesita la incertidumbre absoluta, o sea, ese centímetro necesito conocerlo, pero también necesito conocer el valor de lo que me di, el valor representativo. Entonces, esa incertidumbre no es ni más ni menos que dividir el valor de esa incertidumbre relativa, se llama incertidumbre relativa, es la división entre la incertidumbre experimental, el centímetro, y el valor medido, el valor representativo. Entonces, volvemos al cuaderno. Un cachito. No lo cerré, ¿no? Ay, hablé cualquier cosa. Vuelvo al cuadernito. Vamos a una hoja nueva. Entonces, yo les dije lo siguiente. Y fuimos definiendo algunas cosas. Valor representativo. Llamémoslo L de longitud, L0. Se le pone un cerito. ¿Sí?
Después definimos incertidumbre. Perdón. Experimental o absoluta. ¿A qué da igual? A la resolución del instrumento dividido 2, pero dividido 2 solo para instrumentos analógicos, ¿eh? Para instrumentos que tienen escala, no digitales. Esta incertidumbre absoluta la vamos a llamar delta L. ¿Sí? Le vamos a poner esa letrita que es delta. Y después hablamos de la incertidumbre relativa. La incertidumbre relativa es epsilon. Es una letra griega. ¿Sí? Y la incertidumbre relativa era la que justamente nos daba una idea de el peso que tiene esa incertidumbre absoluta con respecto a la medición. Este epsilon lo vamos a obtener haciendo el delta L, ese centímetro, dividido el L0, o sea, el valor representativo de la medición. Entonces, vamos con el ejemplo. Vamos con el ejemplo. Ah, uno más vamos a poner, que también es importante, que también se suele usar. La incertidumbre relativa porcentual. Es epsilon por ciento. ¿Sí? Y es el resultado de al valor de epsilon que obtuve, multiplicarlo por 100 y ponerle simbolito por ciento. ¿Está bien? Entonces definimos eso. Y esto es todo lo que tienen que saber de la parte de mediciones. Tienen que saber el valor representativo, tienen que saber la incertidumbre relativa, tienen que saber la incertidumbre absoluta y después poder escribir el intervalo de incertidumbre. Pero vamos a volver al... A ver, por acá hay una pregunta. ¿Cómo se usa? Ahora vemos cómo se usa. Bueno, entonces, vamos a trabajar con lo que hablamos recién. Vamos a decir, el instrumento de medición que tengo, voy a hacer una página. Tengo un instrumento de medición. Profe, esto está aclarado, ¿no? En el capítulo 2 porque en un ratito me tengo que ir. Esto, si está como, Si aparece en los apuntes que hay en la sí, sí, plataforma. sí, aparece, aparece. Lo que pasa que quería hacerles un ejemplito. Entonces, instrumento de medición, una cinta métrica graduada en centímetros, la que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Centímetros. ¿Cuál será la? Bueno, vamos primero con el. No, la. La incertidumbre absoluta, relativa y relativa porcentual para
2 puntos. Un celular que mide L0, el valor representativo, 12 centímetros. Una mesa, lo que estuvimos haciendo recién, que mide 160 centímetros. Una cancha de fútbol ayuda. ¿Cuánto mide? 100 metros. ¿Cuánto mide una cancha de fútbol? ¿100 metros son más o menos? Muy buena, pero ¿Eh? No estaría teniendo mucha idea yo. 100 metros, mejor listo. tuve la medida. Una cancha de fútbol que mide 100 metros. ¿Cuántos centímetros son? Pongámoslo todo en centímetros, porque si no, no vamos a poder comparar. Tiene que estar las medidas igual. 100 metros, para pasar a centímetros, tengo que multiplicar por 100, ¿no? ¿No es por 1000? No, por 1000 son kilómetros. Ah, En realidad tengo que multiplicar. Pero igual estamos para abajo. serían 10.000 centímetros. Decímetros, centímetros, milímetros sería. Estamos Sería, para sería de 100 metros, sería 10.000 centímetros, ¿no? 10.000 centímetros, exactamente. De paso, aprovechamos y repasamos un poquito de lo anterior. Entonces, L0 ya se los di como dato. Vamos con las incertidumbres de las que estábamos hablando. Entonces, para todas ellas, A, B y C. ¿Qué toqué? ¿Hay algo raro acá? Ah, lo puse en modo lápiz. Esperen que lo veo si lo puedo cambiar. No sé cómo cambiarlo. Estaba en lapicera y se me pasó como a lápiz. Ah, acá, abajo. Ya está. Bueno, corro esto. Bueno, tanto para A, como para B, como para C. ¿Cuál va a ser el delta L? 5 milímetros. Estoy midiendo, vamos para arriba, estoy midiendo con una cinta métrica que está graduada en centímetros. O sea, la resolución de la cinta métrica está en centímetros. Entonces, ¿qué habíamos dicho del delta con respecto a la resolución del instrumento? Era el mismo si el instrumento era digital, pero en el caso de que sea analógico, ¿qué tenía que hacer? En la mitad. Exacto. Y va a ser lo mismo para los tres, porque el instrumento es lo mismo. ¿Sí? Este va a ser lo mismo, lo medí con el mismo instrumento las tres cosas. Entonces, la incertidumbre absoluta, la absoluta, vale exactamente lo mismo para todos. No Sería entendí. más o menos 0,5 centímetros. Porque la incertidumbre absoluta es la resolución de tu instrumento. En el caso de que es analógico, la resolución dividido 2. Si vos tenés una cinta métrica que tiene una rayita por cada centímetro, eso es lo mejor que vos podés distinguir. ¿Sí? Entonces, para cuando es analógico se usa esa división dividido 2. ¿Se entendió? Pero no sería 12 centímetros sobre 2. 12 centímetros es el valor representativo, no es la incertidumbre del instrumento. La incertidumbre del instrumento tenía una cinta métrica graduada en centímetros. O sea, la incertidumbre del instrumento es el centímetro. La resolución, perdón. O sea, 12 centímetros es lo que yo medí. Mi celular mide 12 centímetros. El valor representativo que yo tomé.
¿Está bien? Pero si mi cinta mide en centímetros, si vos tomaras 12 centímetros dividido 2, mi celular estaría midiendo, lo estoy midiendo con una cinta métrica que mide en centímetros y tendría que decir que mi celular mide entre 6 y 18 centímetros. No tiene sentido. ¿Se entiende? Porque 12 centímetros dividido 2 me da 6. Entonces, para abajo podría medir 6 y para arriba podría medir 18. En realidad, mi celular va a medir 12 más menos, ¿cuánto? 0,5. Porque yo lo medí con una cinta métrica que estaba dividida en centímetros y lo dividí por 2. Siempre dividido 2, salvo que midas con un instrumento digital. Por ejemplo, un termómetro digital que te dice que su resolución es de un 0,1 grado centígrado, por ejemplo. Entonces, Entonces sería directamente la es, unidad que estás usando, dividirlo por dos. si el instrumento es analógico, sí. Si es digital, no, directamente lo que me dice el instrumento. Pero si es analógico, o sea, si tengo una escala graduada, es dividir por 2 la resolución, la unidad del instrumento. Exacto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. No es siempre 1 dividido 2, porque suponete que tu instrumento midiese de a 2 milímetros, de a 3 milímetros, por decir algo. Porque se me ocurrió inventar un instrumento que tenga las rayitas cada 3 milímetros. Entonces, en ese caso, la incertidumbre sería 1,5 milímetros. Depende cuál es la unidad de medida del instrumento. La más chica, la más pequeña unidad de medida del instrumento. ¿Sí? Si yo tengo una regla que está graduada, me marca 3 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros, ahí sería una regla rarísima, pero estaría separada cada 3 milímetros. Entonces, en ese caso no, sería la mitad de 3 milímetros, 1,5 milímetros la resolución. La incertidumbre, la resolución sería 3 milímetros. ¿Se entendió, Jaciel? No siempre. Suponete esto, tenés esta regla. Una persona loca inventó una regla que tiene 0 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros. ¿Por qué tengo una noche loca y decidió hacer esto? Entonces, la resolución del instrumento es 3 milímetros. Y la incertidumbre cuando vos midas con este instrumento va a ser 3 milímetros dividido 2. O sea que la incertidumbre de este instrumento loco sería 1,5 milímetros. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? Entendiendo. Procesando. Bueno, genial. Me alegro entonces que lo hayas entendido. Buenísimo. ¿Los demás? Ahora también se quedó un poco más claro con ese ejemplo de la regla loca. Claro, pero no entendí por qué del 3 utilizas el 3 y no como el uno, porque sería en No, dije, milímetros. a ver, Jaciel me preguntó. Entonces siempre es 1 dividido 2. Y yo les dije, no necesariamente. Es la resolución del instrumento dividido 2. Entonces, suponete que vos tenés una regla loca. Una regla que inventó un fabricante loco. Que puso las divisiones cada 3 milímetros. ¿Por qué lo puso así? Porque se le ocurrió. Y yo el único instrumento de medición que tengo en mi mano es ese. Y tengo que medir algo con ese instrumento, porque es lo que tengo en la mano en ese momento. En ese caso no va a ser 1 dividido 2 la incertidumbre absoluta. Va a ser la resolución del instrumento, que porque este fabricante loco me hizo un instrumento que está dividido cada 3 milímetros, es de 3 milímetros. Dividido 2 porque uno tiene una cierta capacidad de apreciación, por eso es dividido 2. Entonces, para ese instrumento loco que lo inventé en el momento, el delta L de ese instrumento loco es de 1,5 milímetros la incertidumbre. ¿Sí? Pero es porque a alguien se le ocurrió hacer ese instrumento. Si hubiera sido dividido cada 5, que va a pasar, por ejemplo, el calibre que usamos la vez pasada, ¿se acuerdan cómo estaba dividido? Agarraba ese calibre a 1 milímetro y lo dividía en 20 a través del vernier, ¿se acuerdan?
Exacto. Entonces, en este caso, la resolución del calibre era de 0,05 milímetros. ¿Se acuerdan esto de acá? En el taller, ustedes que estuvieron los que estuvieron en el taller, ¿se acuerdan de eso? Entonces, si la resolución del calibre era de 0,05 milímetros, ahí vi que Felipe lo había escrito también, el delta, la incertidumbre experimental del calibre, no va a ser 1 dividido 2, va a ser 0,05 milímetros dividido 2. O sea, en este caso tampoco va a ser 1 dividido 2. Por ejemplo, en algo tan sencillo como en un calibre. Bueno, tan sencillo no sé, pero... ¿De cuánto va a ser? Va a ser el delta L 0,025 milímetros. Entonces vean que la incertidumbre solo depende del tipo de instrumento que uso. En este caso, en el ejemplo que yo les di, se me ocurrió usar una cinta métrica que estaba dividida en centímetros. Entonces, como la resolución era de 1 centímetro, lo más chiquito que yo puedo diferenciar era de 1 centímetro, de acuerdo al instrumento, el delta L va a ser de 0,5. Ahora, ¿se entendió? Para todos, ¿eh? ¿Lo entendieron todos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, sí. Genial. Entonces vean que no va a ser siempre 1 dividido 2, va a depender del instrumento y de la apreciación o ya no se usa más la palabra apreciación. Yo soy de la vieja escuela, nos habían dicho Sería apreciación. la separación de cada Sí, centímetro. sí, sí, sí. En realidad, lo más chico que el instrumento puede discernir, porque vos viste que, por ejemplo, si yo agarro el micrómetro distinguía hasta 1 dividido 100 milímetros, o sea, hasta la centésima de milímetros. Pero sin embargo, en el tamborcito no estaban separados por eso, porque tiene todo un mecanismo de ampliación, como una lupa, digamos, entre comillas, que hace que la separación no sea exactamente esa. Eso sería cierto si en vez de un micrómetro usáramos una regla donde el milímetro estuviera dividido en 100. Ahí sí sería la separación, pero como yo vería un manchón, no vería nada. Entonces, el micrómetro lo que tiene es un mecanismo que hace que yo pueda ver esa unidad, esa separación, haciéndola a escala. Pero aún así su resolución es esa, es de una centésima de milímetro. Pero no es lo que yo estoy viendo, no es la separación que yo estoy viendo. Es la resolución del instrumento. La medida más chiquita que puede medir ese instrumento. Dividido 2. Bueno, entonces, hasta ahora dijimos, ok, esto nos da siempre lo mismo. El épsilon, la incertidumbre relativa es la que nos viene a salvar las papas, porque me dice, no, che, no es todo lo mismo. Entonces vuelvo al problema original. El épsilon, que era el error relativo, va a ser el delta L dividido L0. Y eso sí nos va a dar distinto para cada uno, ¿no? Por ejemplo, para la medición A, me va a dar 0,5 centímetros dividido 12. 12, sí, me estaba tapando el cartelito del chat. Te daría 6 Y cuidado, ¿12 qué? 12 centímetros. O sea, centímetros es que también, sí. esto ni siquiera me queda en unidades, me queda dimensional. 0,5 dividido 12 no me da 6. No, me da otra cosa. A ver, para cálculo si quieren, agarren la calculadora, no hay problema. Me va a dar 0,0 algo. 0,5 dividido 12. Me dio 0,04. 0,04 aproximadamente, sí. Vamos con el del otro. El épsilon acá, ¿cuánto vale? 0,5 dividido 160. 0,003. 0,003. Muy bien.
Y este último, el del campo de fútbol, el epsilon es 0,5 dividido 10.000. Te daría 0,4 ceros más y 5. Ya vemos que da muy distinto. Voy a hacer el epsilon porcentual de cada uno y vamos a tratar de interpretarlo mejor. Entonces, tengo que multiplicar por 100, ¿se acuerdan? Es el epsilon por 100%. O sea, que esto me da 0,04 por 100%, 4, Es ¿no? igual. Y 4. 4%. 4%. En el B, el epsilon porcentual me va a dar 0,3. 0,3%. Muy bien. Y en el último, en el C, 0,005. 0,005%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el peso, la importancia del error o del... ¿no? Vieron que yo le dije que alguna vez se me va a escapar el error, pero bueno. La importancia de la incertidumbre que yo tengo experimental en un celular es del 4%, es muy grande, es muy importante esa diferencia, esa incertidumbre que yo tengo. Mientras que en B, en lo que yo medí en B, que era la mesa, ya es bastante más chiquita, 0,3%. Y cuando hablamos de un campo de fútbol es prácticamente insignificante, 0,05%. Y ahora voy a volver un poquito eh, voy a volver eh, al campus, a ver si lo puedo abrir. Le toqué. Me vuelve loca esto. Uno dijo que se quedó. ¿Eh? Ah, Uno tiene dudas. bueno, vuelvo al Chrome. Miren esto. Ese porcentaje, ¿para qué me servía todo esto? Bueno, en general está estandarizado. Hay un criterio para analizar si una medición es buena. Ok, Jaciel, ahora volvemos. Después de incertidumbre relativa, lo único que hice a ese numerito lo multipliqué por el 100%, porque me estaba dando en fracción y ahora quiero que me den porcentaje. Entonces, ¿qué hicimos? Lo multiplicamos por el 100% para que me vuelva a dar, para que me dé un porcentaje. Entonces, la primera que te había dado 0,04, lo multipliqué por 100% y me dio 4%. La segunda lo multipliqué por 100% y me dio 0, algo por ciento. Y así me dieron las tres. Lo único que hice fue eso. Pasar de el epsilon que tenía, de la incertidumbre relativa que tenía, que era esta que habíamos calculado, multiplicarla por el 100% para obtener la incertidumbre que se llama relativa porcentual. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a ver las cosas en forma de porcentaje que en forma de fracción. Entonces la pasamos en forma porcentual. Eso hicimos. Bueno, y volvimos acá. Y yo les muestro acá esta tablita. ¿Por qué me interesa ese porcentaje? Porque hay una tablita que me dice si una medición es buena, es mala, o sea, es grosera. Fíjense, por ejemplo, la medición del celular me dio que tenía un 4% de incertidumbre. ¿En qué tipo de medición estamos? Si me fijo en esa tablita. Una medición común. Normal. Grosera. Miren bien, ¿eh? Epsilon porcentual mayor o igual al 2%. Grosera. Es una medición muy mala. ¿Sí? Esa medición me dio el 4%. Me dio 0,04 el epsilon. Y el porcentual me dio el 4%. Es una medición grosera. ¿No Después, sería normal? ¿no me dio mayor no me dio mayor al 2%? Sí, sí. Acordate, mira. A ver. Eh, no, ¿espera?
me había dado la medición del celular en centímetros, una incertidumbre porcentual del 4%. Y acá la tablita me dice que mayor al 2% es grosera. Entonces estoy mayor al 2%. El 4% es más que el 2%. O sea que sería grosera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Después la otra me había dado 0, a ver si... 0,3. 0,3%. Una me dio 0,3%. Vamos a ver qué tal. La primera fue grosera. La segunda, a ver. 0,3. Estamos en este orden de magnitud, ¿no? A ver, igual acá esta salió medio mal esta tablita. Espera un segundo. No me gusta cómo se ve. 0,1. Sí, salió borrada. Esta tabla salió media fea. Esperen que voy a... Como que se borraron cositas. ¿Eh? A ver. Ah. Acuérdense que también tiene el material teórico completo acá. Acá, ahí. Como que se desarmó esa tabla. Ahora después la voy a modificar y la voy a copiar la correcta. Veámosla acá. ¿La ven esta? Sí, sí. Está. Bueno. Entonces, la que me dio, este era claro, grosera estaba bien, es mayor al 2%. Esta otra me dio entre el 0,1% y el 1%, es una medición buena. La medición que yo había tomado me dio el 0,3%. Entonces, ¿qué tipo de medición es? Buena. Es buena. La medición de la mesa es buena. No, no está mal medido. Y la medición del campo de fútbol me había dado 0,005. 0,005. Acuérdense, por ciento. Entonces, 0,005. ¿En qué lugar de esta tablita está? ¿Cuál de todos? Muy buena. Muy buena. Es menor al 0,1%. Es muy buena. Entonces, si tengo un instrumento que me permite medir con una incertidumbre relativa porcentual menor al 0,1%, es una muy buena medición. Y es entendible, ¿no? 1 centímetro en un campo de fútbol de 100 metros es una muy buena medición. El centímetro en la mesa de 160 centímetros es buena. Y el centímetro en un celular que medía 12 centímetros es grosera. O sea, es una medición mala, para decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el tema? ¿Hasta Sí. acá? Muy bien. Bueno, vamos a ver las actividades. Bueno, me falta una última cosita. Te cierro esto. Bien, vamos a ver las actividades. Y les pide, a ver, en este instrumento quiero que veamos, este instrumento, la incertidumbre, o sea, la resolución de este instrumento, ¿cuál es? ¿Qué es lo más chico que puede medir ese instrumento que está ahí, que es un instrumento digital? 1 centímetro. 0,1 grados. 0,1 grados, o sea, la décima de grado centígrado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa va a ser la incertidumbre absoluta. No la tengo que dividir por 2. Porque no depende de mi ojo, depende del instrumento y ya me la está dando. Es 0,1 grado centígrado. ¿Está bien? Entonces, lo que les queda como tarea ahora es hacer el ejercicio 8. Van a tener que decir el valor representativo, o sea,
en unidades, no dice qué unidad es, así que unidades, la unidad que sea. Si quieren, llámenla unidad y listo. Pero no me dice si está en centímetros, en metros o en qué está. Entonces, la unidad más chiquita que puede medir esto pareciera ser un milímetro, parece una regla común, pero no lo sé. Entonces, ¿cuántas unidades puede observar este instrumento? Bueno, yo la pongo alineada con el cero y llego hasta acá, esta cosa que estoy midiendo. Bueno, el valor representativo son 20 y algo de unidades, ¿no? Acá tengo 10, acá tengo otras 10, 20 y algo. 22 milímetros sería. 22 unidades. No sé si son milímetros, si quieren poner milímetros no me voy a enojar, pero unidades. Ok. No dice que eso esté en milímetros. 22 unidades. Ok. Entonces, después de eso, tienen que sacar la incertidumbre absoluta. Es un instrumento analógico. El valor más chico es el milímetro. O sea, va a ser la mitad del milímetro. Y las incertidumbres relativas y la porcentual les pido que calculen también, porque la van a necesitar para la calidad de la medición. ¿Sí? La tablita de la calidad de la medición es la que les mostré. Búsquenla en el apunte teórico, porque no estaba bien ahí. Después la voy a modificar igual, pero se habían borrado cosas. ¿Podemos hacer uno de ejemplo, más o menos? Uno, pero lo voy a inventar yo, no va a ser uno de esos dos. Sí, podemos hacer. No, Jaciel, cuando es en grados centígrados depende del instrumento de medición que estés usando. Todo depende del instrumento de medición. Nada es absoluto acá, ¿eh? O sea, si ese instrumento de medición estaba dividido. Este instrumento de medición es 0,1 grados centígrados porque me dice grados centígrados y me muestra una medición de 32,3. Entonces está claro que está dividiendo un grado centígrado en 10 y eso es lo más chiquito que mide. Pero si me hubiera puesto 32,33, por decir algo, sería 0,01. Porque la unidad más chiquita que mediría sería la centésima de grados centígrados. Depende del instrumento, siempre depende del instrumento. No hay Ahí absoluto. sería el más chiquito 0,5, ¿no? No, No, 0,1 directamente, porque. ¿En cuál me estás diciendo? ¿Acá o acá? el del 2. Ah, en el 2. 0,5. Sí, es 0,5 el más chiquito acá. La Entonces unidad sería dividirlo por 2 es en los dos, pues en medición uno y en medición 2 y en el dividirlo por otro va 2 para directo. la resolución. Exacto, el último es la resolución directamente. Después de ese resultado, dividirlo por 2 de nuevo para la incertidumbre. Exacto, es el resultado. A ver, para. ¿De qué ejercicio estamos hablando? Del 2. Del 2 sí. Muy bien. En el 2 vamos a hacerlo, ya que estamos y no nos mareamos. En el 2 a ver si puedo escribir acá arriba, poner alguna nota. En el mismo Zoom hay un lápiz. Ajá, a ver. No lo estoy viendo dónde está, pero aplicaciones. A ver, no. Bueno, quisiera copiar y pegarlo, pero no. Bueno, vamos a hacerlo, a ver si puedo. A ver abajo. No estoy acostumbrado a usar esta compu. Perdón, chicas, me lleva un poco de tiempo. Pero a ver si lo podemos escribir y voy a escribir acá. Voy a escribir en el chat, ¿eh? Ya que estamos. ¿Qué me dijeron ustedes? La apreciación del instrumento, la resolución de este instrumento es la mitad de una unidad, que no sé qué es. O sea, el valor representativo, escribo en el chat, ¿eh? Valor representativo. Entonces, ¿cuál es? 0,5 unidades. Pongo U de unidades. ¿Estamos de acuerdo con eso? 0,5 unidades es la resolución de ese instrumento de la medición 2. Sí, Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la incertidumbre absoluta? 0,25. Muy bien. 0,25
0,25 unidades, 2. 0,25 no, 0,5 unidades dividido 2, perdón. 0,5 unidades dividido 2, o sea, 0,25 unidades. Esa sería la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre absoluta. O experimental también se llama. ¿Y cuál sería la incertidumbre? Te lo estoy escribiendo al chat igual, ¿eh? Incertidumbre experimental. Perdón, relativa. ¿Cómo 0,1. La incertidumbre relativa era la incertidumbre absoluta dividido el valor representativo. O sea que la incertidumbre relativa, no le voy a poner epsilon porque estoy viendo en el chat, sería ¿cuál es el valor representativo? ¿Y cuál es la incertidumbre absoluta? O sea, 0. Perdón, ahí hay un error, ¿eh? Les escribí algo mal. El valor representativo no es 0,5 unidades. Esto está mal. La resolución del instrumento, estaba hablando. La resolución del instrumento, 0,5 unidades. Perdón. Resolución. Escribí mal. Lo dije, quedó bien y lo escribí mal. Del instrumento es 0,5 unidades. ¿El valor representativo cuál es? Me lo habían dicho ustedes. ¿Cuánto estoy midiendo ahí? 0,25. 2,5. 2,5 unidades. Fíjate, acá tengo una, acá tengo dos y acá Sí, tengo 2,5. Verdad, mala 2,5. mía. 2,5 unidades. O sea, lo que está mal es, lo único que estaba mal es lo primero, que quise decir resolución y dije puse valor representativo. Eso es resolución. Por lo tanto, la incertidumbre absoluta es la resolución dividido 2. Y la incertidumbre relativa es la incertidumbre absoluta dividido el valor representativo. Entonces, ahora sí. Incertidumbre relativa, ¿a qué es igual? A 0,5 dividido 2, que era medio 0,25, eso lo pusimos, ¿no? Acá, 0,25. 0,25 unidades dividido 2,5. Incertidumbre relativa. ¿Está bien? Sí, sí, 0,1. Perfecto. O sea que eso me da 0,1. La incertidumbre relativa, o sea, el epsilon, me da 0,1 sin unidades, porque se simplifican las unidades. Pero ¿por qué? No entendí. Me mareé. ¿Qué era la incertidumbre relativa? Era el valor de la incertidumbre absoluta, lo escribí, ¿eh? Incertidumbre absoluta dividida el valor representativo. Sí, sí, pero viste que dijo que se equivocó en algunos números, me mareé ahí. Esto solo está mal, lo primero de todo, donde dice valor representativo 0,5 unidades. Eso no, eso era la resolución del instrumento. Eso solo, nada más. Después, la incertidumbre absoluta es la resolución del instrumento dividido 2, 0,25 unidades. ¿Estamos bien ahí? El delta es la resolución dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? Ay, discúlpame, ¿se entiende que el que me preguntó, que no sé quién fue que me preguntó, que se había mareado? Sí, ok, no sé si fuiste vos. Entonces, ya tenemos la incertidumbre absoluta. El valor representativo es lo que estoy midiendo, 2,5, ¿sí? Sí, pero no responde la otra persona que preguntó, no sé si me entiende o no. Sería, Ah, en valor, no, miento, espera. E incertidumbre absoluta sería 0,5. dividido 2.
porque es un instrumento analógico. 0,5 es la resolución. Y la incertidumbre absoluta es 0,5 dividido 2 porque es un instrumento analógico. O sea, 0,25. Ah, ok. Lo pusimos acá. La incertidumbre absoluta es 0,25. Y el valor medido, el valor representativo es 2,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que es 2,5? Sí, sí, profe. Bueno, entonces la incertidumbre relativa es la incertidumbre absoluta dividido el valor medido, el valor representativo. 0,25 unidades dividido 2,5 unidades, 0,1. ¿Sí? ¿Está bien? Esa sería la incertidumbre relativa, ¿no? Absoluta. Pero relativa a secas. ¿Y Ok, cuál me así. faltaría encontrar La entonces? relativa sería 0,1. 0,1. ¿Y la relativa porcentual cuánto sería? Sería 0,1%. Exacto, 10%. exacto. Es 0,1 por el 100%. Y eso me da el 10%. O sea, no vayan a caer en la trampa de que es el 0,1%, porque les puede dar como que esa medición que yo la estoy viendo y es horrorosa, es buena, es muy buena. O buena, no me acuerdo, buena creo. Y no es Es buena. grosera Claramente es no es mala. buena, es grosera la medición, porque es mayor al 2% del porcentual. ¿Sí? Y tiene sentido que sea grosera. Estoy midiendo algo que mide 2,5 centímetros con una regla que está dividida a cada medio centímetro. Va a ser horrible la medición. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Lo mismo que hice con el campo de fútbol hoy. Pero, o sea, lo único que tengo que hacer es distinguir cuál es la unidad. No, acá no tengo, no me dice si es centímetro, por eso le puse U de unidad a secas. Entonces, acá esto está midiendo cada media unidad. Este está midiendo las unidades que podrían ser milímetros, llamémosla. Y, sí, acá cuánto estaría midiendo, por ejemplo, este objeto medido con este instrumento. ¿Cuántas unidades en total? 22 unidades. 22 unidades. Y acá sí la incertidumbre va a ser media unidad, 0,5 unidad, la incertidumbre absoluta. Y bueno, después las contamos, son las mismas. ¿Está bien? Bueno, chicos, les quedan hacer estos tres nada más por ahora. Se los dejo como tarea, después la clase que viene los hacemos. Y en la calidad de esto del por ciento, sería Y esta es grosera, ¿no? grosera, es grosera porque es mayor al 2%. Acordate que mayor al 2% ya es grosera. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna preguntita? Si no, cortamos acá y la clase que viene vemos si hay que hacer alguno más. Jaciel, ¿no entendiste la diferencia entre la medición 1 y 2? Fíjate que la medición 1, el instrumento de medición, cuando yo comparo lo que estoy midiendo con este instrumento de medición, si la unidad de medida son estas unidades chiquititas que están acá separadas, o sea, la menor escala, son estas chiquititas, entran muchísimas más de estas chiquititas en el mismo objeto. Mientras que si yo acá, la unidad de medida es la mitad de esta unidad grande, o sea, es esto, supongamos que esto fuera centímetros, no importa. 0,5 centímetros es la unidad de medida. Y entran muchísimas menores, muchas menos rayitas en este objeto que estoy midiendo. Supongamos que yo estoy midiendo el mismo objeto. O sea, acordate que el acto de medir era comparar una unidad patrón, ver cuántas veces esa unidad entra en el objeto que yo estoy midiendo. Si yo mido el mismo objeto, supongamos que es el mismo objeto, un objeto similar, con esta regla que tengo acá, esta regla entra en muchísimas más unidades patrón que en esta. ¿Por qué? Porque la unidad patrón es mucho más chiquita. Entonces la precisión de la medición esta va a ser mucho mayor a la de esta. Depende de las rayitas, exacto, depende de las rayitas del instrumento de medición.
Sí, depende de las rayitas del instrumento de medición. Si es una regla, ¿no? Que tiene rayitas. Sí. Pero como nosotros vamos a trabajar solo con reglas, va a depender básicamente de las rayitas del instrumento de medición. Y pero el coso en centígrados era un termómetro digital. El termómetro digital no tiene rayitas, por eso la resolución te la da el mismo instrumento. Si ahí te dice 32,3 es porque la división más chiquita va a tener que estar, asumámoslo, que está en, que podría ser capaz de decirme 32,3, 32,4, 32,5 y así hasta 32, hasta 32,9 y la siguiente sería 33,0. O sea, está dividiéndome un grado centígrado en 10. ¿Sí? O sea que Sería ahí, sí. en el de centígrados, ¿no? Mm, Directamente no se divide por 2, sino exactamente ya tenemos la exactamente, resolución. porque lo más chiquito que puede medir el termómetro es una décima de grados centígrados. Sería 0,1. Eh, Claro. eh, exacto. Si es un número como por ejemplo 30, entonces el valor, si en vez de decir 32,3, está bien la pregunta que me hace Jaciel, ¿no? Si en vez de decir 32,3 dijera 32,30 o 32,33, significa que a ese grado centígrado, ¿en cuánto me lo está dividiendo? En 100 pedacitos. Estamos en grados centígrados, no estamos en milímetros ahora, ¿eh? Grados centígrados, es un termómetro eso. Sería Igual lo más chiquito que puede medir. lo más chiquito que puede medir el termómetro. Este termómetro, si vos te tomás la temperatura, va a poder medirte, no sé, tenés 36,8, te puede medir hasta la décima de grado centígrado. Y si te dijera 36,88, es porque te puede medir hasta la centésima de grado centígrado, ¿sí? ¿Se Claro, y entiende? sería para la incertidumbre absoluta, se dividía ese número por 2. Ahí sí, pero en la relativa no. Acá no hay que dividir por dos porque no tengo una escala y no involucra lo que yo estoy viendo. O sea, no es que yo Y tengo la, que discernir entre y dos la rayos. incertidumbre absoluta, Sería 0,1 grado centígrado en este caso. Porque es lo más chiquito que puede medir, es 0,1 grado centígrado. ¿esa no sería la resolución? Es la misma, porque es un instrumento digital. Es la resolución. Cuando es un instrumento digital no se divide por dos. ¿Y la relativa se puede hacer lo mismo? No, tampoco. Ahora, la relativa va a ser 0,1 dividido la Dividido medida que estás tomando ahí. 32, 0,1 también. 0,1 dividido 32,3. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, básicamente, el chequear un termómetro digital se mide dependiendo del número que me da. Claro, igual a veces los termómetros te dicen, acá chiquitito, te dicen la resolución también. Que en este caso sería 0,1 grados centígrados. A veces te la dicen. Pero si no te la dicen, bueno, asumamos que si tengo una décima de grado centígrado, es una décima de grado centígrado lo más chiquito que puede medir. Y si dijera 32,33 es una centésima. Y si dijera 32,333 es una milésima. ¿Sí? Dependiendo de lo que viene después de la coma. Si no tuviese coma, si dijera 32 a secas, sería 1 grado centígrado. Si dijera 32, como dice 32,3 es una décima. Si dijera 32,33 una centésima. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, estoy un poco cansada yo y creo que ustedes también deben estar ya con la cabeza quemada. Así que, perfecto, Jaciel, me encanta que lo hayan entendido. Pueden sacarse las dudas, no los voy a apurar ni nada. Y si me tengo que detener 1000 veces en el tema, me detengo. Igual esto lo vamos a hacer cuando empecemos la clase siguiente, antes de empezar el nuevo tema. Antes de empezar otro tema, terminamos y Sería hacemos un repaso. un repasito haciendo estos 3 ejercicios de nuevo. Pero bien, de cero. ¿Está bien? Porque ahora quiero que los hagan ustedes, que los piensen ustedes un poquito. Con lo Sí, que sí, se Dale, entendió. profe. ¿Listo? Bueno, Muchas chicos, gracias. no, Muchas gracias a gracias, profe. ustedes. Dejo de grabar